Para mí, una grande relación con una persona muy inteligente. Le he conocido incluso muchos años. Y desde el principio lo que me había impactado fue su inteligencia. ¿Sí? Entonces hemos compartido muchísimas discusiones. Por cierto, ha venido aquí en diferentes ocasiones en Shanghai Lili. Y trágica y terrible desaparición en el 2016, habiendo nacido en el 66, tenía solo 50 años y es una grande pérdida por una amistad como la mía, mía, pero también por España y por su creatividad y por todas las cosas que todavía tenía adelante y tenía muchísimas cosas adelante. Lo he conocido entonces en tiempos buenos y en tiempos malos, una fuerza, un optimismo, una visión de las cosas. Y también, ¿cómo decir? Una educación, me ha educado sobre un tema que evidentemente conocía, pero que no conocía con tanta fuerza, el tema de la homosexualidad, o por lo menos una manera de vivir su propia sexualidad, es decir, sin etiquetas. Yo siempre he sido heterosexual, nunca he tenido problemas de orientación y todo, y del otro lado en el mundo del espectáculo, e incluso el mundo del circo, donde yo nací. Por nuestra situación de ser atípicos, anticonvencionales, fuera de la norma, eran lugares donde se acogía toda la sexualidad sin ningún tipo de... no me recuerdo que en el circo, incluso en el circo, que era más, quizás me parece más machista, pero a la fin éramos muy seguros que lo que era importante era luchar contra las convenciones y que todas las personas que vivían su sexualidad de todas formas diferentes, éramos todos aliados para luchar contra el convencionalismo, el espíritu estrecho y el fascismo, porque pues cuando uno empieza a imponer sus visiones, incluso su visión sexual sobre lo demás y todo, y ponerlo con leyes y todo, es fascismo puro. Pues el mundo del circo tenía muy presente lo que era el fascismo, porque también muy rápidamente tú no puedes, los payasos no se pueden reír de esto, no pueden hacer esto, no se puede viajar. Yo que soy internacional, tengo muchísimas nacionalidades dentro de mí porque soy del circo, y entonces la idea de la patria, el nacionalismo y todo eso nunca me ha tocado, porque era anátema para mi familia, éramos de muchísimos países todos. Y entonces veniendo de este mundo, muy tranquilamente, tenía claro mi actitud de luchar por toda la libertad y una de las más importantes, la libertad de su destino sexual. Pero incluso así, había cosas que no entendí. Y fue en esa relación, y puedo también decir, con Paloma Linares, que está ahí muy honorado de tener una persona, pues que si una persona conoce a Shanghai es ella, y una persona que lucha para mantener la esencia y la importancia de su legado, es fantástico. Sí. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Diego. Y entonces es sincero. Lo sé que siempre has sido un gran amigo de Shanghai, siempre. Sí. Y entonces aquí, entonces, ¿qué cosa he aprendido? Del mundo del payaso y del mundo del circo, yo siempre he sido una sintonía directa con el mundo de las drag queens. Y por el aspecto histriónico, payaso, y entonces personalmente siempre ha gustado muchísimo. Pero dentro de mí con la idea también, a veces, que de una cierta frivolidad en la lucha, manteniendo una cierta dimensión frívola, y quizás entrando en una convención ahora
pues se acepta la drag queen, entonces tú haces la drag queen y el mundo, la sociedad, bueno, estás en un pequeño rincón, pero existe, son drag queens, punto. Y por su sentido de humor, el Shanghai, y por eso nuestra amistad, habiendo compartido el escenario en diferentes ocasiones, entonces llegando este hombre grande, así, con su turbante, con sus actitudes, yo lo ponía en un clave bufón payaso, donde yo me sitúo también. Y es cierto también que al mismo tiempo a veces tenía como sorpresas de las contradicciones, porque del otro lado, fuera del escenario, en el momento que se una persona muy seria, una persona extraordinariamente aguda al nivel de la percepción política, una persona luchando por los derechos, no solo por su mundo, pero por todo el mundo, en Palestina, adelante, yo también como militante por la Palestina. Y entonces a veces yo digo, qué raro, que es tan frívolo en el escenario y del otro lado tan serio como hombre. Hombre en el sentido de persona. Pero eso fue quizás una de las primeras veces que mencionaba esta cosa, y empezó a hablar de la chica que tú me has dicho, no, esto no es por ahí. Y me he dado cuenta que no, que al fin era verdaderamente un bufón, porque hasta su aspecto clownesco era hecho con una racionalidad profunda y con una idea de disidencia. Se ponía así, hacía aparte de sus elecciones sexuales o lo que sea, pero era su manera de decir, mira, yo no busco la aprobación de la sociedad, yo quiero ponerme esto y me lo pongo. Y más extravagante, mejor, porque me divierto hacer esto. Y entonces una reivindicación, pero no frívolo, una reivindicación a la cara de las convenciones, una reivindicación profundo. Y cuando empezó a pensar en estas líneas, los dos Shanghais que yo conocía se han asociado, y ahí sí que había una síntesis. Entonces, importante de decir que esta imagen que ha salido de vez en cuando en televisión y todo esto es un 2% del personaje, el 98% es un periodista de la hostia que escribe continuamente en Público y otras revistas, un escritor con muchos libros, no tengo muchos libros, un personaje de presencia política, militante política, pero que sabía articular ideas y que comunicaba personalmente. Y a la fin, en los últimos años de su vida, sintetizado por su libro Adiós a Suecas, creo, una persona que empezó a ser muy crítico con el movimiento LGBT, por lo que significa, y como punto en grande era el orgullo, toda la mercantilización que se había hecho alrededor de esto, y como ves, Huertas también, Chuecas también. Y entonces, de esta manera, yo estuve a su lado, se había hecho muchos enemigos en ciertos ambientes. Me recuerdo, en el 2011 estuvimos juntos para la manifestación contra Benedetto XVI. Estaba Benedetto XVI, ¿cómo se llama? Benedetto XVI. Ratzinger, sí. Ratzinger. Y él, yo con una cosa, y él también, y llegamos a la Puerta del Sol. Y había unas pobres chicas, y bien pobres chicas, que estaban ahí manifestando contra los ateos y en favor de y se veía como casi llorando, rezando y todo, chicos, se ve de un convento, una escuela de monjas o lo que sea. Y Shanghai viene ahí y ellas empiezan a insultarlo y él lo responde. De esto se ha hecho en su momento una gran historia en los periódicos, que era una persona intolerante, una persona mala y todo. Y
Y en este momento también muchos grupos, describiéndolo como un fanático, como un extremista, como casi un terrorista, ¿no? Y la única cosa que hacía era de ser totalmente coherente con una línea laica y una línea laicista y una línea también anticonvencional, de buscar nuevas convenciones en una nueva época, intentando de huir entonces también de esta monetarización del movimiento. Pues cada vez que, pues, pero como ayer por la noche también, sus discursos ahora son siempre más proféticos, es decir, que increíblemente acertado sus críticas, los peligros son, ¿no? Yo podría decir una cosa de mi parte, del otro lado, hay que, para mí hay una otra dimensión, que hay tantos millones de personas que van en la calle, que eso se ha comercializado. Es terrible, sí, pero es también una protección, en mi opinión. Vox no van a poder hacer nada para cambiarle, porque desde el momento que el capitalismo hace dinero con algo, el capitalismo lo protege. Claro. Y entonces sí pueden sacar millones, como me has dicho ahora, antes de la cosa, no sé, para entrar en un pequeño local, 20 euros solo para entrar, para hacer nada. Esta monetarización, pues los fachas, si ven que hay dinero, bueno, ok, vale, tranquilo, que lo dejamos ahí, y esto puede ser una protección, pero es parte de la historia y no es toda la historia, y toda la historia es que a la fin la lucha es para no pedir permisión a nadie, la libertad es no arrodillarse frente a nadie, y eso es quizás como he empezado la homilía, que en cual nos hemos unido más de todo, él como yo y yo como él, no podemos arrodillarnos, es como genéticamente imposible. Y entonces era una hermana en la lucha, hermana filosófico, y esto, por eso, hace ya 3 años ha sido canonizado. En su retrato está pintado por los mismos. Por cierto, todas estas personas están ahí por la misma razón. Es que han luchado a su manera, todo, y hay la gente que hay detrás también, para que cada uno es un poco más dueño de su propio destino, porque al fin es lo que es la cosa más importante, ser dueño de tu propio destino. Ahora, si haces algo con este destino o no es capaz, eso es tu asunto, pero por lo menos que no hay alguien que te va a dictar o condicionar o dar convenciones para saber qué es tu destino. Y esta persona era totalmente dueño de su propio destino y, como he dicho, en las últimas semanas de su vida está dueño de su propio destino frente a la muerte. No ha hecho tampoco concesiones a la muerte y ha ido continuando su vida a su manera, con poquísimas concesiones. Entonces, para Shanghái, y otra cosa también divertido, fue quizás solo al momento de su muerte que yo me interesaba saber cómo se llamaba. No lo voy a decir. Porque yo siempre conocí con Shanghái, pero su nombre es su apellido. Pues lo he descubierto después, pero él ha querido y ha amado el hecho de poder decidir incluso de su apellido y de su nombre, de su destino y todo, entonces lo respeto totalmente y al contrario hace parte de su vida. Entonces voy a pedir a todos de hacer un 3 cuac cuac, eso sí, se llama grito católico, cuac cuac cuac, y un grito muy fuerte al final en honor de Shanghái. 3 cuac en nombre del pato, del huevo y en nombre del espíritu ganso. ¿Okay? Para Shanghái. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac!